Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Aquí nuevamente desde el Museo Roca. Carolina Carman es mi nombre, soy la directora del museo. Muy bienvenidos a quienes se van sumando a este encuentro. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre música. Vamos a conversar sobre música del periodo entre 1880 y 1914, sobre ese paisaje sonoro, diverso y complejo de la Argentina de aquellos años de modernización de la sociedad, de consolidación del Estado Nacional, de orden conservador, de la formación de un orden político conservador. Vamos a estar trabajando entonces todas estas cuestiones desde un abordaje musical. Vamos a hablar con una especialista en el tema, que es la doctora Silvia Glosser, a quien ahora en unos minutos la voy a presentar. Vamos a charlar con Silvia y les cuento un poquito que este proyecto, esta charla, se inscribe en el marco de un proyecto que se llama Música con Historia. Música con Historia, en rigor, nació el año pasado, en 2019, en el museo, cuando desde nuestra exposición principal, que se llama Los rostros de la Argentina moderna, 1880-1914, nos propusimos también realizar un abordaje musical. Para eso la convocamos a Silvia y le pedimos que hiciera una investigación sobre toda esta diversidad cultural que se refleja en la música, que tiene que ver también con la política, con las áreas urbanas y rurales, con los teatros y las calles. Y Silvia se ocupó de hacer una investigación muy concienzuda, muy profunda y una curaduría, digamos, en torno a la elección de esas piezas musicales para cada uno de los núcleos que recorren esta exhibición principal del Museo Roca. En este contexto de pandemia, ese material no pudo ser hasta el momento aprovechado en el espacio del museo y es por eso que pensamos en este proyecto, que es un proyecto de 8 videos en donde ustedes van a poder recorrer a partir de la semana que viene distintos núcleos musicales en torno a estos videos con determinadas piezas elegidas específicamente para cada tema y van a poder ver este material a través de la voz de Silvia Glosser. Por eso la convocamos a esta charla, para poder conversar un poquito con ella y hacer una suerte de presentación de este proyecto del que van a poder disfrutar a partir de la semana que viene. Así que bueno, nada mejor que hablar de música. Vamos a sumar a Silvia, que ya está por ahí. A ver si se suma Silvia. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les cuento mientras esperamos a Silvia. Acá está. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, Carolina, acá con mi hija Te que veo... ¿Me escuchás? Ahí estás bien, sí, te veo un poco cortada la cara, pero ahora estás perfecta. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Te veo bien, te escucho bien. Estuve comentando un poquito con las personas que se van sumando a este encuentro en torno a qué temas vamos a charlar, en qué proyecto se inscribe esta charla ideal para un viernes a la tarde sobre música, un abordaje diferente de la historia argentina. Así que vamos a conversar. Y yo les voy a presentar a Silvia, les voy a comentar su trayectoria profesional y también les quiero decir que aquellos que tengan preguntas, inquietudes, cosas que quieran conversar, aprovechando este espacio en vivo, lo pueden hacer a través del chat y va a estar Analía Yacker, que es nuestra referente de prensa, recogiendo las preguntas de ustedes. Se escucha un poco de ruido. ¿Vos escuchás ruido, Silvia? No, para nada. ¿No? No, no. Analía, Silencio total. ¿se escucha ruido? Se escucha un poco como de eco. Pero bueno, si se escucha bien. Bueno, entonces les contaba. Silvia Glosser es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Realizó su carrera de licenciada en Artes, en la especialidad en Música, en la misma casa de estudios. También en el Conservatorio de Música Alberto Finastera de Morón se recibió de profesora con especialidad en guitarra y allí ejerció la docencia durante más de 30 años. Es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA actualmente y miembro del Instituto de Investigaciones en Arte del Espectáculo de esa misma facultad.
también es miembro de la Asociación Argentina de Musicología, y algo muy importante, Silvia, de tu currículum, que es que cantás en un coro, el Coro Femenino de San Justo, dirigido por Roberto Sacente. Bueno, eso me parece muy, muy lindo porque entiendo que no es lo mismo el abordaje de la investigación en musicología a través también de la práctica artística de la música, ¿no? Seguramente también es otra manera diferente y más sensible de pensar estos temas. Así que bienvenida y bueno, si te parece empezamos a charlar de música. Bueno, Carolina, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? O si no, cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Yo te escucho bien. Bueno, yo rescato de tu trabajo, de tu manera de trabajar, que bueno, hace muchos, muchos años que te conozco, que siempre le das un espacio muy importante a la música. Y por supuesto, ahora en este caso, al interior del Museo Roca. Porque como toda manifestación artística, ¿no? Esta forma parte, por supuesto, de la humanidad, y la música nos puede decir muchas cosas de aquel momento. Y a veces es muy difícil imaginarse el pasado. Es algo que siempre trato de trabajar o siempre traté de trabajar eso con mis alumnos, tanto en el conservatorio como en la facultad. Cómo estudiar el pasado, cómo imaginarlo, cómo imaginar a aquel hombre que ya fue, del siglo XIX, o en el caso en la facultad doy clases de Renacimiento y de Barroco. Imagínate cuán difícil que es desde el siglo XXI poder imaginar aquel hombre, aquella mujer que transitó en otros momentos. Entonces me parece que la música es, bueno, qué lindo, poder jugar con esto de la imaginación, ¿no? De la imaginación, pero en donde tenemos documentos reales, porque podemos saber cómo era esa música, o qué escuchaba ese hombre, esa mujer, en el siglo XIX, en el siglo XIV, o bueno, cuanto más atrás nos vamos, más difícil el material, pero siempre hay algo. Entonces me parece que un poco jugamos con esto en el Museo Roca, tratar de imaginar cómo fue ese hombre y esa mujer que vivieron acá en nuestro territorio, entre 1800, con el que trabajás en el museo, bueno, y qué escuchaban, ¿no? ¿Qué escuchaban y dónde, además? ¿Por dónde circulaban esos sonidos? Un poco fue esa la idea, poder imaginar eso. Siempre trabajó de esa manera, digamos. Y vos hablaste recién de esto de la música, el imaginar esos contextos, y a la vez hablaste de los documentos, ¿no? O sea, del corpus de archivo que permite reconstruir esta investigación musical. Entonces, la primera pregunta que tengo es si nos podés contar un poquito qué es la musicología, ¿no? ¿Cómo se investiga musicología? ¿Con qué fuentes? Sale cortado, discúlpame, te escucho cortada la pregunta. A ver. Lo que yo digo sale cortado, a ver ahí. ¿Se escucha mejor? Un poquito cortado. ¿No? Ahora sí. Qué pena. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo estudian los musicólogos, las musicólogas, con qué corpus de fuentes, con qué metodologías y con qué diálogo con otras disciplinas? Porque imagino que también el trabajo que hacen ustedes es un trabajo muy interdisciplinario. Claro. Bueno, en principio voy a contar a la audiencia que la musicología es una disciplina tal vez no tan conocida y que con frecuencia se la confunde con la musicoterapia. Va por otro lado, ¿no? Y tiene que ver más con terapias. Lo nuestro tiene que ver con la investigación en música, que puede ser bien de un objeto sonoro, como una partitura, o recorrer la vida de un músico, o de un conjunto de músicos, o tal vez de alguna sociedad indígena, o tal vez aquellos musicólogos que se ocupan de la musicología, de la música urbana, y quieren trabajar sobre el jazz en Buenos Aires en la década del 30, o el rock nacional en los 70, o el boom del folclore. Bueno, de eso nos ocupamos los musicólogos. Y nuestras fuentes de estudio son, por lo general, bueno, si tenemos la suerte de estudiar un músico que está vivo, genial, entrevistas, la historia oral siempre es bienvenida. O tal vez ya el músico no está, pero hay familiares, amigos, docentes, colegas, alumnos,
también entrevistamos. Y si no, si ya el músico es como mucho más anterior y no tenemos esa suerte de recurrir a entrevistas, tenemos los diarios y las revistas, o sea, las hemerotecas están abiertas para que nosotros busquemos rastros de esos músicos y de esas músicas por allí. Programas de concierto, por ejemplo en Argentores, hay una biblioteca hermosa que conserva los programas de conciertos y programas de teatro en general de la Argentina. Entonces uno busca allí también información. El tesoro más preciado para un musicólogo es encontrar partituras. Partituras, ya sean manuscritas o editadas. Es algo bastante complejo. En Argentina hay mucho trabajo para hacer sobre eso, hay que resguardar el patrimonio, es como un trabajo constante, por lo menos es algo que a mí me encanta hacer, y es muy difícil. Es como siempre como buscar la figurita difícil del álbum, ¿viste? Me quedó esa cosa de la infancia y siempre estoy atrás de eso. Grabaciones, por supuesto, es otra fuente. Bueno, como verán, tenemos para entretenernos, y no siempre es fácil, porque no siempre tenemos tan a disposición esa documentación. Las fuentes a veces no están al alcance, y una característica que tenemos los musicólogos argentinos es que tenemos que como construir nuestro propio archivo, porque a veces los archivos no están a disposición. Están las piezas dispersas en la casa de uno, en el placar de la tía quedaron las partituras de fulano, y alguien me dijo, tengo un disco que me compré, no sé cuál. Bueno, a uno va a ir corriendo como atrás de esos tesoros que son para nosotros los musicólogos, y bueno, e intentando completar los archivos públicos para que queden, bueno, para futuras, posteriores generaciones de musicólogos que vendrán también a trabajar sobre ello. Eso es nuestro trabajo que te puedo contar. Bien, ahí te veo un poquito cortada, ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Ahora, ¿cómo? Perdón. No, siento como un ruidito, no sé si quienes nos están escuchando también, como si fuese un sonido de fondo que no sé de dónde sale, pero bueno, no le prestemos Ahí. atención. ¿Vos me escuchás bien? Yo no escucho Bueno, son nada, las cosas. alto silencio, pero bueno, no sé. Bueno, no, pensaba mientras vos decías que esta tarea fina de la investigación también es una tarea de reconstrucción de esos archivos, ¿no? Seguramente mientras van investigando se van armando esos corpus, y eso también es un material para futuras investigaciones, así que está muy bueno lo que hacen. Y yendo un poquito a ese periodo nuestro del Museo Roca en el que estuvimos trabajando, Silvia, mi pregunta es, yo me quedé con este concepto que me encanta, que vos planteaste del paisaje sonoro, ¿no? ¿Cómo sería, en líneas generales, ese paisaje sonoro de esa Argentina que se moderniza, que es diversa, que está en un proceso permanente de, digamos, de crecimiento, de expansión, también con sus zonas, digamos, conflictivas, sus desigualdades? ¿Cómo es ese paisaje sonoro en ese contexto tan particular de la historia de nuestro país? Mira, repetime la última partecita que fue la que se cortó, perdóname, repetime solamente la pregunta. Bueno, les pido un poco de paciencia y perdón por estas interferencias que nos exceden totalmente. La pregunta concreta es, ¿a qué te referís o cómo podrías contar qué es este paisaje sonoro de la Argentina entre el 80 y el 14? Claro, cuando pensaba en esto del paisaje sonoro, es justamente esto, porque es una pregunta en realidad que le haría al público. Bueno, ¿cómo pensás que era la música en aquel entonces? ¿En qué escenarios transcurría esa música? ¿En qué espacios? Entonces, como algunos eran escenarios, otros eran espacios, otros eran al aire libre, en otros eran en casa de familia, en teatros, en cabarets, en restaurantes, en el ejército. Me parecía que lo de paisaje sonoro, es algo como que englobaba todo esto. Pues yo decía, escenario, la palabra escenario me quedaba como acotada al ámbito teatral. En cambio, lo de paisaje es como un recorrido por toda la Argentina.
y por cada uno de esos paisajes que tiene Argentina, que sabemos que es muy diferente si pienso en el paisaje de la provincia de Misiones o si pienso en la llanura pampeana. Bueno, así también es la música. En cada uno de estos lugares donde transitó en aquel entonces. Es una pregunta que me encantaría hacerle primero al público. Bueno, ¿qué te imaginás? ¿Cómo era aquella música? Por supuesto que algo de esa música conocen. ¿Y dónde había música? Porque si uno ahora pregunta, ¿dónde hay música? Bueno, ahora hay música en la radio, en la tele, en el cine, en internet, ¿no es cierto? Y en aquel entonces, ¿dónde? Que, digamos, la mayor parte de la música era acústica, ¿no? Solamente podemos acotar la cuestión del fonógrafo que, bueno, daba sus pasos allí por aquel entonces. Así que, bueno, por eso Bien. lo del paisaje. Y una cosa que me gustó también de tu investigación es esto de plantear que hay una música que sucede en los espacios cerrados, en los teatros, en los conciertos, una música más académica, más, digamos, tal vez más de élite, y también hay una música popular que transcurre en las calles, ¿no? Y un poco hacía la analogía con la política, ¿no? La política, digamos, en términos electorales, con este orden conservador, y esa otra política que transcurre en las calles, con la protesta social, ¿no? Entonces, quería que nos cuentes un poquito sobre esto, cómo es esa música en los teatros, quiénes son los compositores, quiénes son los públicos y cómo es esa música en las calles. Ay, parece chiste, pero cada vez que haces la pregunta se corta. Bueno, va de nuevo. Concretamente la pregunta es, ¿cómo es la música en los teatros y cómo es Sí, la música en las calles? bueno, bien. Tengo que decir primero que había ya en aquel entonces unos teatros maravillosos construidos en el país, y no solo en Buenos Aires. Quien tuvo la oportunidad de alguna vez de estar en Goya, pudo seguramente visitar un teatro que tienen a la italiana, que es una belleza, ¿no? Los teatros a la italiana son esos teatros cuya construcción tienen una platea en forma de herradura, tienen el escenario y luego los pisos, ¿no? Con los palcos. Eso es el teatro a la italiana. Una construcción que viene desde el 1600, pero que se seguía replicando. Y en Argentina había varios de esos. En Buenos Aires estaba el Teatro de la Ópera, en la calle, bueno, en lo que hoy es el Teatro Ópera, pero otro edificio, un edificio anterior. El de ahora es un edificio moderno, de la década del 30. Y luego, por supuesto, en 1908 irrumpe el colosal Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, que se va a transformar en el centro de la ópera, no solamente de Argentina, sino de Sudamérica. A esos teatros concurría la élite, a escuchar, sobre todo, obviamente, música europea, óperas y sinfonías, pero de Europa. Ahora, no era, por supuesto, no era el único lugar donde se hacía música. Por eso yo quería que despegaran esa idea de que la música circulaba solo en teatros, sino que también por fuera de los teatros había música. ¿Y dónde había música? Uf, cantidad de lados. Por supuesto que, como de tradición anterior, la música, en las iglesias, sin ir más lejos, había música, música religiosa. Pero vayamos a lo laico. Había música en las escuelas, en el ejército, bandas militares por doquier, en los conventillos de reciente inauguración, llenos de inmigrantes. Imagínate lo que sería eso, era, así como hablaban en distintas lenguas, distintos idiomas, imagínate musicalmente lo que sería un conventillo en donde convivía un italiano con un ucraniano y un ucraniano con un español, así que, bueno, en los encuentros políticos de anarquistas y socialistas que cantaban, que tenían su propio repertorio, en el campo, obviamente, el campo ya tenía tradición, venía de antes, no es de 1880, el campo tenía su música, huellas, gatos, todo eso se cantaba, se bailaba desde tiempos anteriores. Así que me estoy olvidando de otro montón de cosas, pero música había adentro del teatro y afuera del teatro. Bien. Bueno, un paisaje evidentemente de muchísima diversidad. Por eso la siguiente pregunta que quiero hacerte, Silvia,
es cómo se refleja esa diversidad que tiene que ver, como bien decís, con la gran inmigración, sobre todo en Buenos Aires y las ciudades del litoral, de la Pampa húmeda, cómo se refleja esa diversidad en la producción musical, ¿no? ¿Qué tipo de música suena? ¿Cuáles son las prácticas musicales de la producción, del cantar esas melodías, con qué instrumentos, ¿no? Si nos contás un poquito cómo es ese panorama de la Argentina, de la gran inmigración en lo musical. Claro, bueno, imagínate que, como dijimos, de la diversidad de gente que viene de Europa y de Asia, cada uno trae su idioma, sus costumbres, sus comidas, ¿no? Y también su música. Incluso algunos, aunque traen pocas pertenencias, algunos suelen traer su instrumento musical, como el gran tesoro, una trompeta, no digo un piano, pero una trompeta, un violín, siempre había espacio para eso. Entonces, imagínate, vamos de vuelta con la imaginación y pensemos, o bien en una colonia rural, porque los inmigrantes no quedaron en Buenos Aires, ¿no? Solamente, sino en las colonias agrícolas de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, de Corrientes, los ucranianos que llegaron hasta Misiones, se afincaron en la provincia de Misiones, con sus bailes, las canciones con sus diversos idiomas, los instrumentos musicales que incorporan. Y para mí, a ver, ¿qué te parece esta idea? Pero, ¿sabes que el tango, que justamente se gesta a fines del siglo XIX, y que sus orígenes todavía están en discusión, un poquito de habanera española, un poquito de algo de afrodescendientes, eh, eh, el aporte de los inmigrantes, el lunfardo entre sus poesías. Es como, eso sí, ahí tenés como una fusión de todo eso. Y voy a destacar un instrumento que nosotros lo tenemos tan incorporado al tango. Hay tantos logos que se hacen con tango, marcas de restaurantes o cafés que ponen este dibujito, que es el dibujito de ¿qué? Del bandoneón. Y el bandoneón es un instrumento que vino de Alemania, que había llegado en el siglo XIX y que ya para 1910 estaba incorporado en el mundo tanguero. Eso es increíble, eso es fabuloso. Ahí tenemos esa cosa, esta cuestión que traen los inmigrantes. Los inmigrantes traen de todo, y todo eso se va luego impregnando en la cultura del territorio que los recibe, o de la sociedad que los recibe. Así que para mí el bandoneón es como, si me permitís esto que estoy pensando ahora, pero el bandoneón es como un símbolo muy fuerte de todo esto que trajeron en los barcos. Bien, Otra podemos cosa, hablar de un concepto. también quería destacar algo en relación a los inmigrantes. Ujú. La mayor cantidad de directores de banda del ejército eran maestros italianos, eran formadores de esas bandas, porque no solamente dirigían la banda, sino que además enseñaban música a las personas que se incorporaban a la banda, y eran maestros italianos. Así que bueno, ahí tenés otro aporte En más ese, de esta corriente, de esta gran ola migratoria. ese dato me parece interesantísimo porque además esa música en el ejército que tiene que ver con la afirmación de la argentinidad, ¿no? Como vamos a Claro, charlar más adelante, y sin embargo los directores de orquesta o de bandas en este caso son muchos inmigrantes, ¿no? Así que ahí se da como un cruce interesante en lo exacto. que estás contando. Y por otro lado pensaba, ¿no? En términos de esta diversidad musical y yendo un poco a los espacios de las provincias o de los llamados territorios nacionales, ¿no? Pienso en las sociedades indígenas que además en este momento atraviesan un contexto muy complejo, ¿no? Por esto de la avanzada, de la expansión violenta del Estado Nacional hacia el sur, también hacia el Chaco. ¿Cómo se ve esta diversidad musical indígena en este contexto, ¿no? También, si nos puedes contar un poquito sobre eso. Bueno, por supuesto que cada sociedad tenía su música, sus instrumentos musicales, sus ritos ancestrales. O sea, esto no tiene que ver con 1880, 1914. Por ejemplo, te puedo contar en el caso de, vamos a viajar un poquito a la Patagonia, si querés, y en el caso de los mapuches, con sus instrumentos musicales, hay dos muy interesantes, que son el cultrum, que es un membranófono, es un instrumento de parche,
que se suele tocar sentado en el piso, el instrumentista, y apoyado también el cultrum en el piso, y se utiliza para uno de sus ritos, sobre todo una danza que se llama loncomeo, que es una danza exclusiva para hombres. Así que, bueno, como te digo, son sonidos ancestrales, no es algo de creación en este periodo, y que en la actualidad, obviamente, siguen practicando este tipo de ritual. En Guillatum, dije la palabra del ritual, no. Les voy a contar que se llaman Guillatum. Es una rogativa y como de agradecimiento a los espíritus, etcétera. Dura varios días, bueno, es decir, tiene, bueno, varias partes, pero en la música o los sonidos están también presentes en este tipo de prácticas. Así que bueno, sí, las sociedades indígenas también tienen su música, sus instrumentos, sus rituales, su música o sus sonidos practicados dentro de los rituales, o dentro de los distintos momentos del día, o del año, o de las estaciones, etc. Para eso los especialistas en esa música son los etnomusicólogos. Los etnomusicólogos se dedican al estudio profundo de todo este tipo de música. Bueno, ahí vuelvo a la pregunta inicial, cuando te consultaba por el tema de lo interdisciplinario, ¿no? Seguramente hay muchísimo que dialogar entre musicólogos y antropólogos, ¿no? Con claro, ahí dialogan. Los musicólogos podemos dialogar con antropólogos, con sociólogos. Mira, de hecho, personalmente integro un grupo de investigación en donde somos 2 o 3 musicólogas, y hay gente de antropología, de letras, hay un archivista, no me quiero olvidar de nadie, pero hay un antropólogo que es documentalista. O sea, la interdisciplinaridad, la verdad que, bueno, para mí es importantísimo, no se puede estar con la perspectiva de una sola disciplina. O como acá con ¿sabés que mientras vos vas hablando, quienes nos están escuchando nos van dejando comentarios muy interesantes, que no los puedo recuperar ahora porque van pasando, pero la verdad que hay muy lindos aportes. Ahí te me fuiste un poco. Vamos a esperar que vuelva Silvia. Y mientras tanto eso, agradecer los aportes que la verdad que están buenísimos. Después los vamos a tratar de recuperar uno a uno. A ver si recuperamos la conexión. Hoy estamos como complicados. ¿Me escuchás? Hoy. Bueno, se ve que Silvia se quedó sin señal porque se fue del vivo. Así que mientras ella se vuelve a conectar, vamos a esperar un poquito y bueno, contarles que una de las cuestiones que trabajamos en este proyecto, Música con Historia, después cuando vuelva Silvia, que esperemos que sea pronto, ella lo va a poder profundizar, fue el tema de las canciones de protesta obreras. Y ese es un tópico muy interesante porque nosotros en el Museo Roca lo trabajamos mucho en nuestra exposición. Nuestra exposición lo que trata de hacer, el enfoque, es poner en diálogo a la figura de Julio Argentino Roca con diferentes núcleos problemáticos del periodo. Uno de ellos es la protesta social. Y este es un periodo fundamental porque es un periodo que al crecer la economía y crecer la población como consecuencia del desarrollo económico y de la gran inmigración, también es el momento de formación de la clase obrera moderna, donde surgen los primeros sindicatos, donde esa clase obrera se empieza a organizar. Es el momento también de surgimiento en la Argentina del Partido Socialista, del movimiento anarquista. El movimiento anarquista es muy, muy importante en este periodo. Y entonces ahí también la música tiene mucho para contar, ¿no? Esta música asociada al desarrollo de la clase obrera argentina. Ahí está Silvia, creo que va a llegar justito para poder conversar con nosotros sobre este tema. Ahí está. ¿Volviste? Sí, no sé qué pasó, pero bueno, gracias. Me la veía complicada para retomar tu tema sola, pero bueno, acá estás. No te veo muy bien. Ahí. Bueno,
Mientras vos te fuiste, lo que hice fue hacer una introducción sobre la cuestión de la música vinculada con la protesta y la formación de la clase obrera moderna en este periodo. Así que si querés contar un poquito esta Claro. investigación y la música de los anarquistas, todo esto que estudiaste, bienvenida. Sí, también le dedicamos un espacio de búsqueda a las músicas que tenían que ver con el mundo anarquista. De hecho, en el Museo Roca hay un panel con unas fotografías preciosas de anarquismo. Entonces, bueno, hay que saber que la música estaba muy presente, este, como los himnos, las marchas, y en los encuentros políticos se cantaban, se cantaba hasta la marsellesa, o se cantaban, ¿sabés qué hacían? Si no, tomaban canciones, melodías del repertorio universal, y le cambiaban la letra, le ponían una letra políticamente muy fuerte, como por ejemplo la verbena anarquista. Se había estrenado no hace mucho la verbena de la Paloma en Europa, y bueno, ya, ¿cómo hacen ahora en la cancha? Viste que rápidamente hay un éxito, un hit, y rápidamente aparece el domingo ya en la cancha, en la tribuna, cambiándole el texto. Bueno, eso es una práctica común en la historia de la música, no es un invento anarquista, pero los anarquistas también se apropiaron de esa práctica, que es la de cambiar la letra de algo ya escrito. Además, los anarquistas hacían unos hermosos picnics en donde iba toda la familia, y que además se representaban obras de teatro, etcétera. Y bueno, la música, por supuesto, también decía presente. Así que bueno, algo de anarquismo también van a escuchar algo de música anarquista, digamos, van a escuchar en esta serie de videos que hemos preparado para el museo. Bueno, hay algo como muy glorioso en este himno anarquista, ¿no? Que vos seleccionaste, y pensaba esto de que, claro, la música es un elemento maravilloso para la construcción de identidad, ¿no? Porque la música tiene esa cosa de lo emotivo, ¿no? Como de despertar esta cuestión de lo colectivo, de pensarse dentro de un proyecto más amplio. Entonces pensaba un poco que hay algo de esto en el movimiento anarquista, ¿no? Que es un movimiento que se está como fundando a sí mismo en la Argentina, y cómo también esa clase obrera que se acerca a este movimiento necesita símbolos identitarios, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy interesante toda esa exploración musical que vos planteás. Las marchas, Hijos del Pueblo, que es como el himno anarquista, ¿no? En realidad es una marcha. Entonces todo lo que tenga que ver con marcha, para el humano, que digamos, la marcha es un género muy antiguo, pero su rítmica hace que uno tenga ganas de marcar el paso. Lo puede marcar el paso en el ejército o en la calle con banderas, siguiendo atrás de una bandera anarquista o socialista, o más adelante comunista. Así que no en vano quien escribió Hijos del Pueblo eligió esa rítmica, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, eso. Ya lo van a escuchar. Bien. O la verbena del anarquista. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola. Bueno, esperamos un poquito. Hoy estamos complicados de conectividad. A ver si recuperamos a Silvia, que nos siga contando sobre la música. A ver. Uy. Bueno, nuevamente perdimos a Silvia. Les pido disculpas porque la verdad que nos está pasando de todo en este encuentro. Pero bueno, ya va a volver. Y les voy adelantando, como hice la vez anterior, mientras esperamos que se vuelva a sumar Silvia, que otro de los temas que me gustaría conversar con ella y con ustedes tiene que ver con una cuestión central a este periodo, que es el tema de la cuestión nacional, ¿no? Esta cuestión nacional que preocupa tanto a las élites del periodo y que tiene que ver con cómo construir una identidad específicamente argentina,
en un momento de gran inmigración, en un momento en que esa identidad no está formada, pero que al mismo tiempo esa clase dirigente argentina considera que es fundamental poder afirmar una argentinidad. Hola Silvia, nuevamente, acá Hola. estás. Perdón, no sé Bueno, yo cuando vos te vas voy haciendo las introducciones, así sí. te vamos esperando. Tengo puestos ¿Me los escuchás datos bien? y Wi-Fi. Sí, te escucho perfecto, pero no sé si ustedes me ven. Bueno, bueno, bueno. Bueno, estaba conversando con quienes nos están escuchando sobre este tema de la preocupación de la clase dirigente argentina del periodo por la llamada cuestión nacional y esto de cómo construir identidad nacional ante este fenómeno inmigratorio que por un lado es alentado, impulsado por esas élites dirigentes y por otro empieza como a despertar ciertos temores, ¿no? Esa diversidad cultural despierta los temores de, bueno, ¿qué hacer con la argentinidad? Entonces Claro. la pregunta es, ¿cómo desde la música se contribuye a construir identidad nacional, ¿no? En las escuelas, vos mencionaste los ejércitos, si nos podés contar un poquito sobre esto que es un tema súper interesante. Y la escuela cumple un rol fundamental en esta época. Imaginemos niños cuyos padres los padres hablan italiano, y el otro habla español, el otro habla en gallego, el otro en catalán, el otro en ucraniano, el otro en yiddish. Entonces, el lugar de reunión y de educación, digamos, el lugar de dónde van a aprender el idioma nuestro, dónde van a aprender esta cuestión de lo nacional, es en la escuela. Y la música es un vehículo fundamental en esto. ¿Y dónde la música? ¿En la escuela? En los actos escolares. En aquella época, si ustedes piensan que en este momento hay muchos feriados y muchos actos escolares, no se imaginan lo que era en aquel entonces. Cantidad de actos y además los actos duraban muchísimo. Estuve leyendo documentos que había actos que duraban hasta 3 horas. Eh, los actos como tales. Y ¿Estás ahí, Sil? Hola, hola. movimiento. Hola. Ahí, sí. Sí, te escucho, te escucho. ¿Se escuchó? Entonces, tal es así que en 1911 se propuso un concurso nacional de música para hacer como una suerte de cancionero escolar y organizar un poco este sinfín de sonidos que había por doquier. Ahora, lo muy interesante de esto es, primero, recordemos que el himno nacional, tal como lo cantamos ahora, o sea, fragmentado, ¿no es cierto? No cantamos todas las estrofas del himno. Fue en ese entonces que ocurre, hacia 1900, por disposición de la Presidencia de la Nación, el himno se fragmenta y se cantan las estrofas y el coro que cantamos en la actualidad. Eso es un dato también para tener en cuenta. Y marchas como la Marcha de San Lorenzo o el Saludo a la Bandera, que cantan aún los niños en la escuela, fueron compuestas en aquel entonces. En algún momento determinado se propuso, bueno, este es el cancionero oficial de la escuela argentina, pero en esos primeros tiempos del siglo XX era impresionante. Canciones. ¿No te veo? Hola, ¿Estás por ahí? acá Sí. estoy, ¿eh? Hay Sí, algo sí. interesante que me resultó con este trabajo, que si bien uno arma como columnas, ¿no? Bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Digo, cuando hice la construcción de esa suerte de archivo sonoro para el Museo Roca, propusimos como diferentes temas. Música para la escuela, música en el ejército, música a sociedades indígenas, ¿no? Lo que fuimos un poquito hablando. El tango, de la Guardia Vieja, los inmigrantes, etcétera. Pero también, además de estas columnas, lo que yo noté es que hay como una suerte de horizontalidad también. Digamos, los espacios dialogan entre sí. ¿Qué quiero decir con esto?
que la música que se tocaba en las bandas del ejército también circulaba en la escuela. La marcha de San Lorenzo se tocaba en el ejército, pero también lo cantaban los escolares. Y eso me pasó con alguna serie de estas columnas que dialogaban luego entre sí y circulaban de un espacio al otro. No con todo, pero sí con muchas. Bien, bueno, pienso en la ley 1420, ¿no? La ley de la presidencia de Roca que establece la educación primaria pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Una ley que transforma el sistema educativo argentino y justamente también hay algo de esto, ¿no? De construir a través de la educación pública no solamente futuros ciudadanos educados, alfabetizados, sino también argentinizados, ¿no? Entonces, pienso en esta imagen de los batallones escolares, ¿no? Hacia el centenario y esta cosa muy militarizada en la escuela, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, que vos estás muy bien explicando, que es construir nacionalidad a través del registro musical. Así que súper interesante. Y acá nos comenta una persona, sí, hoy también se cantan en las escuelas. Se siguen cantando porque la escuela es una institución que en muchas cosas es muy conservadora, ¿no? Y hay algo del ritual escolar que pervive. Claro. A pesar de que se ha ido transformando, hay mucha de esa ritualidad que pervive. Es verdad, pero bueno, si fuera ahora que tenemos que construir, que componer, si un músico argentino hoy, 2020, tiene que componer una canción para un niño de 8 años o de 10 años, no va a componer una marcha como la de San Lorenzo para que se canten en las escuelas. Y en aquel entonces alguien compuso la marcha de San Lorenzo o el saludo a la bandera, como les dije, que funcionaba en el ejército, pero que rápidamente se trasladó a la escuela, y un niño de 8 años la cantaba. Igual que ahora, como decimos, cosa del mismo que tiene aún la educación. Bien, bueno, se siguen cantando tal vez las mismas canciones, pero los sentidos están en permanente resignificación también, ¿no? La idea de patria tal vez es lo que se va resignificando, aunque se canten las mismas canciones. Y sí, es cierto, acá nos dice Cecilia, que nos está acompañando, gracias Cecilia Guerra, que es directora del Museo Casa de la Independencia en Tucumán, que las escuelas tienen un formato bastante del siglo XIX en muchos aspectos. Sí, coincido, ese es otro gran tema para conversar. Sí. Silvia, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Sí. Bueno. Ah, pues te veo como un poco rara, como que los movimientos llegan después que el sonido, pero bueno, me quedo tranquila que estás. Bueno, nada, de todo este tema del nacionalismo en la música es un montón, lo que se puede conversar, súper interesante. Y quería preguntarte justamente por esto, ¿no? Por este movimiento que vos estudiás y estudian otros colegas tuyos del nacionalismo musical, ¿no? Esto de por fuera ya de la institución escolar, del ejército, es decir, por fuera del orden estatal, cómo se construye ese nacionalismo musical donde hay una búsqueda, ¿verdad?, de lo propio, pero también combinada con el academicismo europeo. ¿Algo por ahí? ¿Nos contás? Sí, esto ya tiene que ver con el ámbito de lo que conocemos con que llamamos frecuentemente música académica, ¿no? ¿Por qué académica? Porque, bueno, porque esos músicos fueron a algún lugar a estudiar, a un conservatorio, una academia de música. Por eso lo de música académica. Lo que frecuentemente se dice música clásica, ¿está bien? No vamos a debatir sobre el concepto, sino simplemente es para que comprendan. Entonces, frente a esta oleada inmigratoria, y esta cuestión de construir lo nacional, ¿qué era más nacional que el gaucho? Yo creo que el mate sería, bueno, el mate y el gaucho. Entonces, o la gauchesca, digamos, asociada a lo nacional. Esto también se vincula con la música. Y los compositores de aquel entonces, que, bueno, son los que se conocen con el nombre de nacionalismo musical argentino. ¿Qué es lo que hacen? Construyen sus composiciones académicas, o sea, sinfonías, música para piano, música para canto y piano, con todo, por supuesto, un bagaje europeo, pero con... Sil, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola, hola.
¿Me estás escuchando? Bueno, perdón, pero volvimos a perder la conexión. Vamos a darle unos segunditos a Silvia para que vuelva. Nacionalismo musical argentino. Ahí se fue Silvia. Bueno. Nada, estábamos conversando con Silvia, que acá vuelve, sobre nacionalismo musical argentino, esta búsqueda de combinación, podríamos decir, entre, por una parte, la música académica europea y por otro lado esta búsqueda de lo propio, ¿no? de lo auténticamente nacional. Emblemáticamente lo que Silvia nos va a comentar con mucha más profundidad que yo cuando se vuelva a conectar es en torno a la producción y la obra de Alberto Williams, ¿no? Esta figura emblemática del nacionalismo musical argentino. Sí, a ver, vamos a ver si Silvia ahora se conecta. Sí, una pena, la verdad que sí, una pena el tema de conectividad. Sil, ante nada, No sé qué se ¿vos te escucha. podés desconectar el wifi y conectarte solo a datos móviles? ¿Desconectar wifi? Bueno, a ver. A ver, probemos eso, porque algo está pasando con ese tema. Bueno, les decía eso, ¿no? Mientras Silvia restablece su conexión, que está esta figura, y que Alberto Williams lo que va a hacer es recorrer las provincias argentinas y tratar de encontrar como esta cosa de la esencia de la identidad propia, de las identidades regionales, un poco también en la línea de Ricardo Rojas, tratando de generar una producción musical que contemple esta idea de esta fusión y que al mismo tiempo sea constructora de una identidad auténticamente argentina, donde también se toman en cuenta las provincias, no solamente Buenos Aires o las ciudades del litoral, ¿no? Sino Córdoba, los territorios patagónicos, la zona de las sierras del NOA, etcétera, y se toman mucho en cuenta los paisajes, ¿no? Esta cuestión de qué inspiran los paisajes, ¿no? Qué melodías nos generan los paisajes, la fauna, la flora, estos distintos espacios. Bueno, todo esto es algo que ha trabajado Silvia, que la verdad que una pena lo que nos está pasando con la conectividad. Y les cuento que el año pasado en el Museo Roca trabajamos con un ciclo de conciertos que se llamó La música de la generación del 80, ¿no? Donde justamente exploramos esta cuestión del nacionalismo musical a través de la música de Alberto Williams. Se tocaron algunas partituras incluso que no se habían hasta el momento interpretado, y este fue un trabajo que hicimos junto a Silvia Glosser y también junto a Lucio Bruno Videla, que es un músico e investigador de la música. Bueno, ahí volviste. Sí, Ahora estás con... perdóname, me había quedado contando un poquito lo del nacionalismo musical argentino, pero no sé hasta dónde escucharon. Bueno, yo te cuento, yo lo que hice fue completar un poquito cuestiones generales sobre el nacionalismo musical y la figura de Williams, y como tenemos poquito tiempo y me gustaría abrir un espacio a preguntas, si te parecen 2 o 3 minutitos cerrar el tema de nacionalismo musical y abrimos un poco a las consultas del público, ¿te parece? Sí, como no, no sé no sé si escucharon algo, pero básicamente tengan en cuenta que el nacionalismo musical argentino tiene que ver con esto de poner en valor todo lo que tenga que ver con asociarlo con lo rural, con el mundo rural. Entonces, músicos como Alberto Williams, o Julián Aguirre, o Beruti, que era un sanjuanino, y que en general esta gente de buena posición social en Argentina viajaban a Europa a estudiar con grandes maestros y volvían para acá. Imprimían en sus obras sinfónicas, o para piano, o para canto y piano, o de música de cámara, algo de la música rural, o sea, una melodía de una vidalita, un poco del ritmo del gato, algo de una suerte de motivo melódico de una huella. Como decía Alberto Williams, decía, imprimir no la flor, sino el perfume de la flor. Es una frase de Alberto Williams, como uno de los más importantes exponentes de él, lo que se conoce con el nombre de nacionalismo musical argentino. Así que bueno, digamos que el mundo rural quedaba representado a través de los compositores de música académica en ese momento.
Bueno, súper interesante lo que contás, o sea, daría para una charla entera sobre nacionalismo musical, sobre cada uno de los temas que nos trajiste, porque además Eso es esto también como de, solamente, hay algo como, ¿cómo? ¿Se escucha bien? sí, Ah, no, digo que sí, mientras sí. hablabas pensaba que hay algo también como de que la construcción de soberanía inclusive, ¿no? Mientras se va pensando esto de la música para cada territorio, ¿no? Como que hay un montón de cruces ahí. Un Y montón, bueno, sí, sí. sí, ahora tengo algunas preguntas acá que Analía fue apuntando del público. Como tenemos solo 9 minutos, te voy a comentar una o dos. Y las invito a seguir a partir del viernes que viene este ciclo de videos de música con historia, donde Silvia va a ir narrando y compartiendo distintas piezas musicales a través del Instagram del Museo Rock. Son videos grabados, así que no vamos a tener problemas de conectividad, eso es lo bueno. Bueno, entonces acá una de las preguntas es, ¿qué repercusión tuvo el vals austríaco en la élite argentina? ¿Cómo se dio esa incorporación? Esa es una de las preguntas. El vals de Strauss, me estarán preguntando seguramente. Probablemente se bailara en los salones de la élite porteña. No sé, no es algo que tengo muy estudiado. Como se bailaban también las mazurcas. Son todas danzas, sí, por supuesto, de origen europeo que llegaron acá a la Argentina. Eh, Me lo imagino en un salón de una casa de alguien de la élite porteña o de la élite del interior del país también, ¿no? Por supuesto. Ahora, bien, tendría que ser, supongamos, en una fiesta de alguien que haya contratado, aunque sea un cuarteto de cuerdas, para poder difundir esa música. O si estamos hablando ya en 1910, podemos pensar que alguien ya tenía un fonógrafo en su casa y un disco o un cilindro, si no tenía fonógrafo, un cilindro con la grabación. Pero bueno, son todas suposiciones, no tengo la fuente a mano, tendría que, para contestar esas preguntas con precisión, yo siempre recurro a los archivos, sobre todo porque no es el campo de mi investigación profunda, digamos. Entonces, es Sí, algo que y de esos salones, sí, de las élites a los cumpleaños de 15, ¿no? Porque los vals han como recorrido diferentes ritos pero culturales. la gente de la sociedad, de la élite porteña, por supuesto que tenía reuniones, banquetes. Podríamos recordar aquel banquete que se hizo allá por el sur, en Puerto Arenas, ¿no? Cuando el presidente Roca se juntó con su colega de Chile. Allí también hubo música en ese barco, en ese encuentro. Si la gente del ejército, de los presidentes, la gente de la Marina fueron con sus esposas, bueno, tal vez hubo un baile, porque sí sabemos que hubo música. Música hubo, lo que no sabemos si después bailaron, después del banquete. Lo que Tal sí vez sabemos es que el banquete y la música los aflojaron un poquito y terminaron sellando un acuerdo diplomático de paz. bueno, Así que ahí se ve que probablemente funcionó. podrían haber bailado perfectamente un vals de Strauss. Bien. Bueno, esa música que está mencionando Silvia, fue la música que sonó en el Abrazo del Estrecho, la pueden escuchar en el museo, ojalá que pronto podamos reabrir las puertas, está dentro del recorrido de nuestra exhibición. Así que también es un aspecto interesante. Y la música está mencionada en el menú, ¿verdad? Que se compartió a los comensales, las piezas musicales que sonaron en ese banquete. Bueno, entonces había otra pregunta, Sil, pero creo que en parte ya la respondiste, que tenía que ver con la relación entre nacionalidad y escolaridad. Creo que la respondiste muy bien a lo largo de tu charla, así que no me queda más que agradecerte un montón que nos hayas acompañado. Más allá de las dificultades técnicas, aprendimos mucho
de la conversación con vos, o por lo menos yo aprendí mucho, y les agradezco un montón a todos quienes nos han acompañado en este encuentro, y perdón por todas las falencias tecnológicas. Así que gracias, será hasta la próxima, y espero que disfruten mucho de este ciclo musical, y también quiero agradecer, además de a Silvia, al equipo del Museo Roca que trabajó muchísimo por esta producción de videos, especialmente a Florencia Piñataro, nuestra diseñadora y realizadora, y Analía Jacker y todo el equipo de investigación, a Sofía Ehrenhaus, que también está por ahí, creo, escuchándonos. Así que muchas gracias, Phil. Gracias a ustedes y también a las chicas que mencionaste, porque sí, estuvieron presentes todo el tiempo. Los videos no se hacen de a uno solo, digamos, uno puede poner los contenidos, pero después hay todo un trabajo técnico súper importante por detrás. Muchas gracias a todas. Bueno, gracias también, y bueno, muy buen fin de semana. Nos encontramos en otra ocasión por aquí, por el Instagram del Museo Roca. Chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias.